Buenos días, Dios los bendiga. Es un placer estar con ustedes nuevamente por medio de este medio, por Facebook, para poder tener nuestro servicio de escuela dominical ah, y a las, sí, de 10 a 11 nuestro servicio de escuela dominical, de 11 a 12 y media nuestro servicio matutino. Yo soy el pastor Jerry Shaw, pastor de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia en Zapopan, Jalisco. Un placer estar con ustedes nuevamente. Hemos estado estudiando para escuela dominical desde hace un buen de tiempo. Hemos estado estudiando Hebreos y el día de hoy vamos a continuar con Hebreos capítulo 11 del versículo 4 al versículo 7. Nuevamente Hebreos 11 del capítulo 4 Hebreos capítulo 11, versículo 4 al versículo 7, y lo está exponiendo nuestro hermano César Sandoval. Vamos a cantar un himno nada más, como tenemos por costumbre. Espero que usted esté en familia cantando junto con nosotros, y vamos a empezar con este himno. Hemos estado utilizando el himnario rojo, el himnario bautista clásico. Lo puede buscar en Google si quiere, si no lo tiene en físico. Estamos cantando esta mañana el himno número 442, Día Feliz. Día Feliz, himno número 442 del himnario rojo. Espero que esté cantando fuerte junto con nosotros. Después de esto vamos a tener una oración para dar inicio a la escuela dominical, y posterior a eso, pues nuestro hermano César Sandoval nos traerá la palabra de Dios del libro de Hebreos esta mañana para escuela dominical. Vamos a cantar Día Feliz. Feliz el día que escogí servirte el Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. El raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposaré mi corazón y con piel las pondré aquí. Algunas doble posesión y parte superior festín. Soy feliz, que en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Muy bonito este himno, precioso. Vamos, espero que haya cantado con su familia junto con nosotros este himno tan antiguo, tan bonito. Vamos a pasar al tiempo de la oración, y después de esto le voy a pedir al hermano César Sandoval que pase aquí a este lugar para darnos la exposición de la palabra en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, porque ciertamente no merecemos nada. No merecemos el aire, no merecemos el sol, no merecemos estar vivos. La realidad, Señor, es que no merecemos tu salvación. No hay nada que nosotros... Es todo por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor, por tu señorío, por tu supremacía, por tu soberanía. Gracias, Señor, por ser quien eres, creador de todo y sustentador de todo,
y proveedor de la salvación y de toda la vida. Gracias, Señor, le damos por la iglesia en la cual servimos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia. Le pedimos, Señor, que los hermanos de la congregación, cuando regresemos nuevamente a reunirnos en la iglesia, que vengan fuertes, que vengan, Señor, con fuego, que vengan realmente llenos de tu palabra, llenos de conocimiento, que ellos realmente desempeñen su trabajo como siervos suyos, Señor, cuando regresemos nuevamente a juntarnos en las bancas de tu templo, Señor. Le damos gracias por todo lo que nos ha dado y le estamos pidiendo, Señor, que esta mañana seamos edificados, en la mañana, en la escuela dominical, en el servicio matutino, en el servicio vespertino, que realmente, Señor, seamos edificados por medio de tu palabra, gracias al Espíritu Santo. Le damos gracias por todo, Señor, por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia y la gente que asiste, Señor, a esa congregación local. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Hermano Sandoval, pase, por favor. A ver si no me caigo. Ya me toca la silla bien chida. La silla chida, sí. Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente aquí a la escuela dominical. El día de hoy vamos a continuar con Hebreos. Vamos a estar, para que vayan abriendo sus Biblias. Espero que estén preparados, igual que como nos pide el Señor que estemos todo tiempo, que estemos preparados. Que tengamos hoy la Biblia en Hebreos 11 y vamos al versículo 4 al 7. Vamos a leer para empezar, como dicen por ahí, derechito y sin escalas. Vamos a comenzar con esta parte de Hebreos, que es Hebreos 11, versículos del 4 al 7. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Por la fe, Enoc traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay, y que es galardón de los que le buscan. Por la fe, el 7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Para continuar con el estudio, vamos a comenzar nuevamente con una oración para estar atentos a nuestros corazones para poder aprender más de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, tu lugar, Señor, te agradecemos por este nuevo día, esta nueva oportunidad de aprender más de tu palabra. Señor, gracias porque estamos en tu día de oración, Señor, que estamos aquí, y en tu día que debemos estar toda la iglesia juntos, toda la iglesia en nuestro corazón, Señor, puesto que físicamente tal vez no estemos unidos como hermanos aquí carnalmente, Señor, pero sin embargo sabemos que tú estás junto con nosotros en cada uno de nuestros corazones y nuestros hogares. Señor, te damos las gracias nuevamente, en nombre de Cristo Jesús, amén. Como ya hemos visto, Hebreos 11 se caracteriza principalmente por ser, digamos, de varias maneras o de varios tipos, no de apodos, sino de títulos, como el Salón de la Fama de los Santos, como héroes de la fe, principalmente, así lo conoce la mayor parte, como ahora sí que los santos del Antiguo Testamento, o simplemente el capítulo de fe. Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero el día de hoy no solamente vamos a exponer lo que es la fe, fe verdadera, no solamente fe que, digamos, como decimos la semana pasada, que creamos que tengamos saldo en nuestra tarjeta para ir al súper. No, eso no es tener fe, eso es tener seguridad de que sí es un depósito, pero bueno, esa parte. Más bien, la fe que debemos de tener, que deberíamos de tener nosotros como creyentes en todo momento, es la fe en la cual Dios nos da la confianza, o más bien, para los que ya somos creyentes, nos dio la confianza de que creyéramos en Él gracias a la fe que tuvimos en el Señor Jesús. Entonces el día de hoy vamos a
no sé exactamente cómo te dice la palabra. Desglosar. Desglosar, gracias. Desglosar un poco más lo que son los héroes de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esta? Porque por lo general muchos de nosotros lo que hacemos cuando leemos la Biblia, leemos secciones grandes, secciones sin ponernos a fondo o sin investigar algunos comentarios o sin tener una Biblia de estudio o simplemente sin decir, ¿sabes qué? El día de hoy voy a leer la Biblia porque me dieron ganas de leerla y ya. No, realmente tendríamos que leer la Biblia también con fe. Y esa fe no solamente es que leamos la Biblia un versículo, 2, 3, 5, 50, 20, 100, sino que leamos la Biblia un versículo y realmente nos quede entendido en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que estamos leyendo es, primero que nada, es cierto, es verdad, es palabra de Dios, y segundo, que la entendamos para que sea de bendición para nosotros, para nuestra casa, para nuestra iglesia. Y vamos a comenzar de esta manera. En el versículo 4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Fe, bueno, para entender un poquito más la parte que vamos a ver el día de hoy, ya me adelanté un poquito leyendo el versículo 4, pero no hay ningún problema. El día de hoy lo vamos a tratar de demostrar de esta manera. ¿Y por qué digo que tratar de demostrar? Porque muchas de las veces nosotros tenemos que repasar, que igual lo podemos hacer cada vez que podamos regresar a este video. Abel, que es el primer personaje, héroe de la fe, nos ilustra prácticamente la adoración de fe. Vamos a continuar con Enoc. Enoc nos está ilustrando el cómo caminar con fe junto con Dios. Y Noé nos está mostrando el cómo tener la obediencia por fe. Técnicamente, el día de hoy solamente vamos a poder ver estos tres personajes, estos tres héroes de la fe, y nos van a demostrar cada uno la importancia que tuvo en la Biblia, no solamente el que se haya sido nombrado. ¿Y por qué digo que no es necesariamente el que haya sido nombrado? Es porque, por lo general, cuando leemos, digamos, Génesis, o cuando estudiamos Génesis, que lo leemos de esa manera, decimos, nació Caín, nació Abel, llevaron ofrendas, Caín mató a Abel, o sea, se acabó la historia. Y muchas de las veces nos quedamos con esa parte, pero no vemos el significado realmente de lo que tuvo en esa parte de la Biblia. Aquí mismo, en el versículo 4 nos dice que dio testimonio de justicia, que era justo, ¿sí? Ante Dios, no ante los hombres, o sea, no había tantos hombres en esa época, pues, pero no ante los hombres, sino realmente la fe hacia Dios. Y el mismo Señor Jesús nos lo dice en Mateos 23:35. En Mateos 23:35 dice: para que venga sobre nosotros toda sangre de justicia que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matéis entre el templo y el altar. El mismo Señor Jesús está volviendo a repetir en Mateo que Abel fue justo. Abel no solamente fue un relleno más para completar otro día de su vida y acabarlo y ya irse a dormir. No, realmente él fue justo en sus acciones, él fue justo en sus ofrendas hacia Dios, él fue justo en todo momento. Y sin embargo, sabemos que Caín no fue justo, y lo sabemos por la historia. Y también es nombrado en la Biblia muchísimos años después. De hecho, fue en 1 Juan 3:12 donde sabemos que a Caín quedó su historia completamente que no era justo. Voy a leerlo. 1 Juan 3:12 dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. No dice que sus obras eran buenas, dice que las obras de su hermano eran justas. Y también dice que Caín realmente era maligno, realmente no era justo como lo era Abel. Si nosotros ponemos a pensar solamente en la historia que nos está dando Génesis, nosotros estamos viendo que los dos como hermanos, llegaron un momento a estar enfrente de la presencia de Dios. Bueno, Dios está en todas partes, pero a estar enfrente de la presencia de Dios, mostrándoles su ofrenda que para ellos habían escogido para Dios. Y uno diría, oye, pero en ese momento entonces las dos ofrendas eran buenas. Eso no es lo que voy, pero a la vez sí. Espero no hacerlos bolas con esto.
las ofrendas que fue dada de Abel tuvo mayor excelencia que la de Caín, ¿sí? La ofrenda de Abel ya estaba representando realmente su ofrenda gracias a la fe que tenía y por lo tanto ya había tenido recompensas por esa fe. Él tomó, con todas las recompensas que le había dado Dios, él tomó su ofrenda, lo más precioso que tenía, y se lo ofreció a Dios. Y Caín, en teoría, también ofreció lo más precioso que tenía. Pero, pues, ahora sí que si lo ponemos de esta manera, si tú escoges ganado, perdón, en este caso fueron ovejas, si tú escoges ovejas, va a ser muy fácil identificarlas. ¿Cuál es la mejor? Y tú vas a decir, con gusto yo voy a llegar y entregar esta ofrenda, hablando, digamos, en representación de Abel. Pero viendo cómo lo está exponiendo en la Biblia, prácticamente Caín lo que hizo fue al revés. Caín dijo, tengo todo esto que me ha sido fructificado, pero pues yo nada más voy a dar esta parte, o sea, yo no voy a dar todo, ¿sí? Yo no voy a dar... y comenzó a dudar. Prácticamente la historia nos está relatando algo similar a eso. Y principalmente tenemos que tener en cuenta algo muy claro. El primero que nació fue Caín. Dios le había dado la tarea a Adán de labrar la tierra. Por lo tanto, el primer hijo que le nació fue lo que le enseñó a labrar la tierra. Por lo tanto, era ¿cómo se podría decirle hoy? ¿Agrónomo? No. Sí, prácticamente una persona que se dedicaba al campo. Entonces, él ya tenía muchos años, y digo que tenía muchos años porque a mí la Biblia nos dice en Génesis, déjeme ver el versículo exactamente, nos dice que algo importante. En Génesis 4 dice, voy a leer 4:1 y 2, dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Jehová me ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Aquí en el versículo 2 dice después, no dice al año siguiente, no dice cuando estaba en edad de 100 años, 200 años, no nos dice la Biblia exactamente. Simplemente nos dice que primero nació Caín, y dijo Eva, por voluntad de Jehová me ha adquirido varón. Y esto es muy importante porque en algún comentario de los que vi, decía que esta sección se refería a que Eva pensaba que ya había llegado su Salvador, ya había llegado el que iba a quitar el pecado que habían cometido en el huerto del Edén. Ya se había quedado con esa ilusión, y por eso dijo en estas palabras de Eva, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vuelvo a repetirlo, en representación a que ella pensaba que inmediatamente en cuanto tuvo un hijo, ese hijo ya le iba a quitar el pecado y prácticamente iban a regresar a la vida que tenían junto con Dios, a la comunión que tenían junto con Dios, ¿sí? A ese gozo de estar en el huerto del Edén y no de estar fuera de lo que ya era la tierra normal, por así decirlo, donde ya no estaba todos los árboles frutales, donde ellos ya tenían que trabajar, donde ya tenían que esforzarse. O sea, Eva había pensado en eso, pero bueno, ahorita es un punto muchísimo más grande de adquirir, pero era necesario que lo dijéramos en este momento. Sin embargo, en el capítulo 2 de Génesis decía, después dio a luz a su hermano Abel. Decía después. No decía, como decíamos hace un momento, no decía inmediatamente después. No decía fueron gemelos, como ha pasado en otros pasajes de la Biblia. No decía exactamente que le había nacido, sino que simple y sencillamente, gracias, simple y sencillamente había dicho después, ¿sí? Entonces, aquí nos está demostrando realmente que el tiempo que haya transcurrido entre Caín y Abel había nacido otro oficio. Este otro oficio era pastor de ovejas. Entonces, por lo tanto, vemos que nos está demostrando aquí prácticamente la Biblia nos está diciendo que ya se había enaltecido Caín porque siempre estaba labrando la tierra, porque siempre estaba sacando frutos, porque siempre estaba demostrando tanto a sus papás como a Dios que él estaba sacando, digamos, ahora sí que lo mejor que le habían enseñado, ¿no? Que era labrar la tierra. Entonces, cuando llega a Caín, después de amar a Dios, después de estar siempre en comunión con él y darle su ofrenda,
Caín, lógicamente, se iba a poner celoso, se puso celoso y se enojó, se agüitó, dicen por ahí, en el cual, pues vieron prácticamente que él vio prácticamente que ahora el agrado ya no era para él. El agrado ya no era para que le dijeran, gracias Caín por haber labrado la tierra, gracias Caín por habernos traído esa ofrenda, gracias Caín por haber estado trabajando de sol a sol, decimos hoy en día. Sin embargo, se postró de una manera muy, muy terca en la manera de enojarse con él. Tanto fue su coraje que mató a su hermano. Mató a su hermano por esa envidia que alguien, bueno, perdón, no que alguien, sino que él mismo creyó de que ya se le había acabado su gloria, se le había acabado su comunión, se le había acabado su trofeo que había adquirido a base de su esfuerzo. Y vuelvo a decir, no nos dice cuánta edad tenía de diferencia entre Abel y Caín. Sin embargo, se da aquí por constatar de que Caín tenía muchos años de experiencia se me fue la palabra, como agrónomo, como labrador de tierra, dice la Biblia. Entonces, en esta parte es donde ahora, pues, oye, pues, si a ti te quitan, digamos, tienes un buen puesto en tu trabajo y te dicen, ¿sabes qué onda? Ahora va a ser chalán del chalán. Y el chalán del chalán que era, ahora va a ser tu jefe, pues muchas veces te vas a agüitar. Y lo primero que vas a hacer, en lugar de dar gloria a Dios porque Él está dando el camino, Él está dando la prioridad para que a ti se te sea mejor de esa manera, o a lo mejor entiendas una lección, no. En ese momento te vas a enojar y vas a decir, yo no quiero saber nada, este jefe es muy malo, bla, bla, bla. Y lo mismo pudo haber pasado en ese momento con Caín. Se enojó tanto, tanto, que mató a su hermano. Sí, también otra parte donde dice, y aquí me pareció algo simbólicamente bastante interesante, donde dice el 4:12 de Génesis, todavía estamos en Génesis, todavía no salimos de Génesis, donde dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, yo lo quiero entender así de esta manera, prácticamente él no se cansaba de estar labrando la tierra, pero no necesariamente quiere decir que un poder mágico le estaba dando las fuerzas para poder labrar la tierra, sino que más bien su mismo comportamiento le estaba dando a entender de que él ya no lo iba a hacer con ganas, con esfuerzo, con dedicación directamente hacia Dios, sino que la fuerza que iba a tener iba a ser ahora diferente, iba a ser por compromiso, iba a ser por necesidad, iba a ser por otras miles de cosas, excepto la primera cosa que era la voluntad de Dios, que era labrar la tierra que Él le había dado. Y luego dice, bueno, errante y extranjero serás en la tierra donde en teoría la tierra era solamente de ellos. Entonces, si le dices a ser errante y extranjero, hasta cierto punto esta es la parte carnalidad que nos representa a nosotros cuando no somos creyentes. Nosotros somos errantes en esta tierra. Sí, nosotros no pertenecemos, pero ¿por qué no pertenecemos? Porque los que ya somos carnales, pero que recibimos al Señor Jesús como nuestro único y propio Salvador, realmente ya somos errantes de esta tierra. Nosotros ya tenemos un mejor lugar donde vamos a ir cuando muramos. ¿Muramos? Sí, muramos. Entonces, también nosotros somos errantes. Entonces, no nos podemos poner de la manera de decir que éramos como Caín. Pero sin embargo, sí estamos representando eso. Caín nació primero, nosotros nacemos primero. Abel, por su fe, llevó ofrendas y por su fe fue salvo en ese momento para Dios y se lo llevó al cielo. Nosotros al momento de recibir al Señor Jesús también somos salvos. O sea, como dice el versículo 4:2 de Génesis, decía, después. O sea, después, primero nosotros nacemos, o sea, nosotros no nacemos naciendo salvos. Sí. Nosotros no nacemos naciendo salvos. Nosotros somos carnales, somos como Caín, nosotros estamos en la tierra y posteriormente somos salvos, o sea, después, cuando ya entendemos lo que es, cuando no es solamente así como que, oye, naciste en esta casa, en esta familia, en esta creencia que tenemos y ya. No, sino que después, cuando nosotros estemos preparados, cuando el corazón esté abierto hacia la disponibilidad de aprender más del Señor Jesús, de aprender su palabra, de creer con Él en fe principalmente, vamos a poder ser salvos después de que hayamos nacido. No antes, no durante y no en los siguientes minutos, ¿no? De haber nacido y decir que ya somos, ¿no?
Tampoco somos, pues, en esa otra dispensación donde se creía ese tipo de cosas, ¿no? Digo dispensación porque, pues, si recuerdan, en el Antiguo Testamento se acostumbraba que los hijos fueran presentados en la iglesia, donde cuando llevaba 8 días de nacido, y bueno, es una historia un poquito más larga, pues, pero sin embargo nos está representando de que no necesitamos solamente eso. Sí, el día de hoy también se presentan niños en las iglesias, para que le conozca la sociedad, pero no para que sean salvos o para que pertenezcan a una religión, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ese fue un pequeño extensión de lo que digamos. Como sabemos, además, el libro de Hebreos dice que Abel era un hombre de fe. Lo acabamos de nombrar hace un momento. Y tanto lo sabemos que en las mismas palabras de Dios dice, bueno, nos dice en Génesis 4:4. Bueno, vamos a leerlo. Dice, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas, y me dio Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces realmente aquí el mismo Dios está reconociendo la fe de Abel y está diciendo que miró con agrado la ofrenda que trajo hacia él. No solamente el que le haya llevado una ofrenda, sino que esa ofrenda que fue escogida, bueno, aquí dice que es en representación, dice, de lo más gordo de ellas. Prácticamente nosotros decimos que cuando es algo lo más gordo de alguna situación, es porque es lo mejor de lo mejor, es como en ocasiones se hace el premio más gordo, la actividad mejor realizada, más voluptuosa, te desarrollaste muy bien, todo eso nos vamos en la misma representación, lo mejor de lo mejor representado, en este caso, directamente en la ofrenda de Dios. Sin embargo, sabemos que Caín, volvemos a lo mismo, porque son hermanos, están de la mano. Caín no tenía fe, Caín solamente estaba haciendo lo que ya tenía por costumbre, lo que ya se había quedado ahí. Podemos ver aquí nuevamente, vamos a ver 3 personajes el día de hoy. Vamos a tratar de ver los 3, esperamos que sí alcancemos, creo que no, pero bueno, esperemos que sí. Abel llevó 3 cosas progresivas. Llevó como punto número 1 el sacrificio verdadero de lo que era su ofrenda. La justicia verdadera, gracias a su fe que tenía. Y el testimonio verdadero, nuevamente, gracias a la fe que tenía. Entonces, en los pocos versículos que podemos leer en la Biblia, Abel ya había hecho 3 cosas que eran progresivas. ¿Sí? Nosotros también hacemos cosas progresivas. De hecho, se me acaba de pasar, no lo apunté en esta manera. Pero es cuando recibes al Señor Jesús, tu Salvador, es regeneración, luego, ¿me ayudas? Regeneración, luego justificación, luego progresiva. Certificación. Entonces, nuevamente. Regeneración. Redención. O justificación igual. Ajá. Y santificación. Entonces nosotros estamos haciendo prácticamente las mismas 3 cosas que hizo Abel en su tiempo y que agradaron a Dios. Principalmente eso, que agradaron a Dios. No sabemos, bueno, nuevamente no sabemos la diferencia que había entre Caín y Abel, pero sin embargo sabemos que Abel nació después y con una representación muy grande. Dice también, Abel ofreció sacrificio por la fe, puesto que la fe viene por el oír. Y esto lo podemos ver en Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17, donde dice, mientras Pablo... ¿qué nos dice así? Oh, caracoles, creo que perdí otra vez. Romanos 17. Sí, dice, y mientras Pablo estaba perplejo dentro de sí. Estoy en Hechos, con razón. Oh, wow. ¿Qué me está pasando? El pastor nos pasa tantos ejemplos de cosas que nos pasa también su costumbre. Bueno, esto lo tenía hace como 10 años, pues, pero... 10:17, disculpen. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Realmente entonces sabemos que Abel tenía comunión con Dios. Sabemos que Abel tenía inclusive pláticas con Dios. ¿Sí? Sabemos que Abel de una u otra manera escuchaba la palabra de Dios. Tal vez en el momento en el cual agradecía por sus ofrendas, no lo sabemos. La Biblia no nos lo dice. Pero sin embargo sabemos que él tenía fe,
¿sí? Por el oír, así como lo dice en Romanos 10:17. De una u otra manera, había una comunión muy grande con Abel. Realmente, volvemos a repetirlo, no sabemos cuánto tiempo tenían de diferencia Abel y Caín de edad, pero algo que se me hizo muy, muy importante y le estuve platicando fue de que cuando ya nos ponemos nosotros a leer lo que es la descendencia de Adán, ya no es nombrado ninguno de los dos. Y lo podemos ver en el en el capítulo 5 de Génesis. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que los creó Dios al hombre, y semejanza de Dios lo hizo. El varón y hembra los creó y los bendijo y llamó los nombres de ella Adán y el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, dentro de la genealogía de Adán, no es nombrado ni Caín ni Abel. Abel ya había sido muerto, sin embargo era hijo de Adán. Caín, Dios lo desterró. No tenía ni por qué haber sido nombrado en la genealogía de los descendientes de Adán. Pero se me hizo muy chistoso esta parte, donde es prácticamente el primer hijo de Adán oficial, por así decirlo, era Set. Y no era ni Caín, que había sido el primogénito, que fue desterrado, realmente había deshonrado a la familia, como dirían por ahí. Ni Abel, porque Abel ya había muerto. ¿Sí? Aquí está nombrando a Set. Y algo que se me hizo muy en particular fue de que dice en el versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. En esta parte ya estamos hablando de que Adán ya había caído en pecado, ya había sido a la caída directamente, ya había perdido la comunión directamente con Dios. Entonces, ¿había creado hijo? Sí, había creado un hijo, su primer hijo oficialmente registrado, por así decirlo, llamado Set, pero era a la imagen de Adán, o sea, a la imagen del pecado de Adán, ¿sí? No era como cuando fue creado Adán en el huerto, perdón, cuando fue creado Adán, que después fue llevado al huerto, no era conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino que Adán creó un hijo ahora a la imagen y semejanza suya, en lugar de haber pedido a Dios que creara un hijo a la imagen de Dios mismo. No, sin embargo, aquí ya también vemos que el mismo pecado ya estaba corrompiendo lo que era la secuencia, digamos, de lo que es los habitantes aquí en la tierra. Ya teníamos pecado, ya desde el momento de nacer, ya nacíamos con pecado, ya no éramos puros o purificados o creados perfectamente como lo había sido Adán, porque inclusive Adán había sido creado con una salud de, digamos, ningún tipo de enfermedad y ningún tipo de muerte hasta cierto punto, hasta que él mismo pecó de esa manera, por lo tanto tenía que morir, ¿sí? Aquí no está diciendo que Set fue creado a la imagen de Adán, a la imagen pecaminosa y la imagen en la cual tendría que morir, a la imagen carnal, a la imagen del pecado. Y eso me llamó mucho la atención, que no fue creado Set conforme, lo estoy repitiendo mucho porque me causó mucho impacto a mí, donde Set era el primer hijo de Adán oficial y no era Caín, no era Abel. Entonces, por eso lo estoy repitiendo mucho. La fe de Abel era de la clase de la fe que permite que Dios actúe en nosotros y hacernos suyos, ¿sí? Otra vez, la fe que tenemos realmente es que Dios permite que actúe en nosotros y nosotros no hacia las obras, ¿no? Lo que hemos dicho muchas de las veces es, tú tienes fe, tú eres salvo y por lo tanto el Espíritu Santo te deja hacer obras. No, como lo hemos repetido muchas veces, no las obras que tú haces te van a llevar a tener una fe. O sea, no porque lleves, no sé, tu camioneta, no porque lleves tus cuentas de banco, no porque lleves, porque dones tal y cual cosa. Todo ese tipo de acciones, si realmente las haces sin fe, la Biblia nos dice, ese tipo de acciones son obras muertas. No tienen fe, no están cimentadas en una fe real. Simplemente están basadas en una fe, que disculpen que lo diga de esta manera, pero es una fe en la cual Satanás nos ha engañado de tal manera que nos ha dicho, oye, tú haz tal cosa y créeme que vas a ser salvo. Y se dejan llevar de esa manera. Cuando realmente no. Realmente lo primero que se nos pide, o prácticamente lo único que se nos pide, es que creamos
en nuestro único y propio Salvador, en lo cual muchos no hacen y sin embargo siguen haciendo acciones. Siguen diciendo, oye, yo tengo fe y por lo tanto voy a donar tantas pelotas a X lugar, ¿no? Tantos dineros a X lugar, tantas cosas a X lugar. Pero lo hacen por acciones, quieren ganarse el cielo por acciones. Cuando realmente sabemos que la fe verdadera como la de Abel permitía tener acciones y no al revés. Espero no haberos hecho bolas en esta parte. Pero las acciones que tenemos nosotros son producto de la fe que tenemos por medio del Espíritu Santo, no por las obras que hacemos con nuestra parte carnal. Sin embargo, tenemos demostraciones de cuál tenemos una fe muy grande. Y vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver un personaje que también es un héroe de la fe. Es Abraham. Y nos dice en Santiago 2, 21 y 22, nos dice así, en forma de pregunta, ¿no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Aquí nos está demostrando realmente que si tenemos fe, vamos a hacer las obras que sean necesarias para Dios, ¿sí? Con la fe. Y esa misma fe nos va a proteger de cualquier otro tipo de actividad. Vamos a poner el ejemplo de Abraham. Él amaba a Dios, él confiaba en Dios, él seguía a Dios. Y todo lo que había pedido durante años, todo lo que se le había prometido durante años, él se quedó con la idea de que lo iba a perder en ese momento. O sea, no iba a ser otra cosa más que perder a su único hijo cuando él ya era de avanzada edad. Entonces, realmente aquí nos está mostrando que Dios le habló, nos está demostrando que Abraham creyó en su palabra y que iba a ser la voluntad de Dios. Dios tiene una manera de hacer las cosas que a lo mejor nosotros no comprendemos, pero tiene también un propósito siempre. Todo el tiempo tiene ese propósito. ¿Y qué es? Saber que nuestro corazón, si realmente nosotros tenemos fe. A ver, a lo mejor nos ponen unas pruebas, bueno, no creo que nos vaya a poner unas pruebas ahorita como Abraham de sacrificar a nuestros hijos, no lo creo. Aparte ya es otra dispensación. Pero sí nos pone pruebas todos los días, sí nos pone de cierta manera a ver que nosotros tenemos pruebas y que muchas de las veces no las pasamos. Muchas de las veces nos quedamos con que, ay, es que la Biblia me dice que debo de comportarme de tal manera o de hacer tal manera. Ay, es que la Biblia me dice que yo vaya y que vaya a toda Samaria, Judea y hasta el resto de la tierra a llevar su enseñanza, su palabra. Y, ay, no, pues yo creo que no. Entonces, esa fe que realmente nosotros decimos que tenemos, no la estamos ejecutando. No estamos llevando lo más preciado que tenemos. En este caso, Abraham tenía lo más preciado que tenía en su vida, que era su hijo. Nosotros lo más preciado que tenemos en esta vida es la palabra de Dios. No la estamos llevando hacia la demostración que nos está pidiendo Dios. Simplemente nos estamos quedando con ella. ¿Puede ser parte de la prueba que nos haya puesto Dios? No lo sé. Realmente no conozco la mente de Dios. Nadie la conoce. Pero sin embargo, sabemos que Él nos pone pruebas y sabemos que Él nos da la fuerza para superar esas pruebas. Bueno, esta parte ya me adelanté. Iba a hablar acerca mismo de lo de cuando fue Set. Aquí está. En Juan 4:24 nos dice la escritura que Dios es espíritu. Entonces, realmente, si Abel no lo vio, si Abraham no lo vio, si Noé no lo vio, si nosotros no lo vemos, ¿qué diferencia tenemos? Realmente nosotros tenemos fe. Nosotros sabemos que Dios es espíritu 100%. Y que dicen, de hecho le dice la Biblia, dice que en las primeras palabras del Señor Jesús dice que a Dios nunca jamás se le ha visto su rostro, exactamente no me acuerdo las palabras, pero dice nunca nadie lo vio jamás, ¿sí? Sin embargo, sabemos que Dios es espíritu 100%, ¿sí? Y de hecho la palabra imagen de Dios viene del latín imago Dei, imago Dei, ¿sí? En esa parte, entonces, estamos viendo que aún así hemos tenido durante milenios su palabra, hemos tenido durante milenios sus acciones,
sus promesas, su demostración, su grandeza, simplemente el hecho de poder abrir los ojos y voltear a ver a la calle, voltear a ver la luz del sol, voltear a ver que hay, no sé, a lo mejor pajaritos dicen por ahí, en el cual podemos ver la grandeza de Dios, que Él tiene todo bajo control. Él tiene control el clima, Él tiene control la circunferencia de la Tierra, Él tiene en control la salud de las personas, la enfermedad de las personas, la riqueza, la pobreza. Él tiene control sobre todo. Y Él tiene control solamente y sencillamente por ser Dios, no por otra cosa, ¿sí? Si Él quisiera en ese momento nos llevaba a todos, que muchos estamos esperando esa parte donde quisiéramos que fuera el rapto ya para podernos irnos y ya no sufrir tantas cosas aquí en la tierra. A lo mejor muchos no quisieran, pero pues todo es voluntad de Dios. Inclusive en eso tiene control Dios sobre eso. Continuamos un poco más. Vamos a avanzar. Hay muchísimas más cosas acerca de la fe de lo que es Abel. Sin embargo, recordemos que Abel nos está ilustrando la fe por medio de la adoración, por medio de que tenemos que adorar a Dios, ¿sí? En todo momento, y no solamente cuando tengamos un poquito de tiempo. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a leer Hebreos. Vamos a ir otra vez a Hebreos 11 y vamos a leer ahora el versículo 5 y 6. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, vamos a leer hasta ahí, nada más. Vemos aquí a otro héroe de la fe, y vemos que mientras Abel estaba ilustrando la parte de la oración de la fe, Enoc nos estaba demostrando el cómo caminar con Dios. Si recordamos, Enoc vivió muchísimos años, igual como los del Antiguo Testamento, muchos de ellos. Alrededor de 300 años caminó con Dios. Alrededor de esos 300 años estuvo aprendiendo de la palabra de Dios, al grado que no solamente siguió caminando por este mundo de esta manera, sino que tal vez la comunión que tenía con Dios, no lo sé, tal vez la manera de mostrar hacia las personas, Dios había ya puesto que llevárselo. Ya le había dicho, ¿sabes qué? Yo creo que tú no vas a ver muerte, no te mereces ver muerte. Voy a dar un ejemplo realmente de lo que es caminar conmigo solamente y ya. De lo que es tu santidad en ese momento. Si podemos ver, nos lo dice muy bien en Génesis. Aquí estamos leyendo Hebreos 11:5. Pero también le podemos tener la referencia en Génesis 5, 21, 24. Dice: vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Bueno, ya continúa con la parte donde dice que fue traspuesto. Sin embargo, estamos viendo que aquí 65 años engendró a Matusalén y caminó con Dios. Realmente una persona no creo en lo personal que pueda caminar o que vaya a tener esa comunión con Dios de un día para otro, o que vaya a decir gracias a esta situación yo voy a ser ahora más creyente, o sea, y va a ser mágicamente tener una comunión con Dios. No, yo creo que tuvo que haber tenido mucho estudio, mucha meditación, mucha oración, mucho tratar de adquirir más conocimiento, de preguntar a más personas más preparadas acerca de lo que es aprender más de Dios. Yo pienso que esa hambre de conocer tanto a Dios lo llevó a ese tipo de santidad que caminó con Él. Y aquí dice, en Génesis dice, el 22 dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y luego el 22 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. O sea, a los 65 años ya había tenido una madurez espiritual a tal grado que agradó tanto a Dios que simbólicamente lo puso caminó con Él, caminó de la mano, porque ya había adquirido demasiado conocimiento de lo que era Dios. Continuamos un poquito más. Ay, se me fue una parte. Vamos aquí. Hebreos 11, 5 y 6, lo que acabamos de leer hace un momento, nos demuestra 5 características de la vida de Enoc, donde dice: creía que Dios existe. Esto lo dice el versículo 6. Buscó la recompensa divina, caminó con Dios, 3,
predicó para Dios y entró a la presencia de Dios. Entonces estamos viendo aquí 5 características que tuvo Enoc aquí en la tierra, que realmente nosotros tendremos que hacer lo mismo hoy en día en nuestra parte en lo que estemos aquí en la tierra. ¿Para qué? Para poder caminar con Dios. Algunos comentaristas vi que decían que prácticamente la representación de caminar con Dios era lo que había estudiado, y prácticamente él estuvo preparando su camino para llegar a Dios directamente. No solamente que se hayan puesto uno al lado del otro y caminar, sino que había preparado su camino en estudio, dedicación y oración a llegar directamente al cielo, y que por esa manera Dios lo traspuso. Pero pues bueno, es un comentario de lo que vi. Continúa el 6 diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios no nos pide muchas cosas. Realmente hoy en día no nos pide que hagamos tales leyes, no nos pide que hagamos tales ceremonias, no nos pide que hagamos tales altares. No, o sea, no nos pide prácticamente nada de lo que era el Antiguo Testamento, ¿sí? A grado de que hoy esta dispensación. Sin embargo, sí nos pide creer que le hay. Y hay muchas personas que no creen. Simple y sencillamente dicen: yo no creo en Dios, le llaman ateo. Sin embargo, inclusive esas personas creen que hay un ser celestial, o creen que hay algo celestial, y aunque digan: no, no es cierto, yo no creo que haya nada celestial, muchas de las veces cuando preguntas en algo no lo puedo explicar. Y su palabra no lo puede explicar, se transmite entre: ¿sabes qué? Es que hay un Dios que sí lo puede explicar. Pero sin embargo, nosotros que sí creemos en Dios, podemos ver, bueno, vamos a ver una representación de los que sí creemos en Dios, y lo que hablamos, que no somos de esta tierra, vamos a verlo en Gálatas 3, 27 y 28. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Perdón. Aquí no está diciendo que realmente ya no somos de esta tierra, ya no somos carnales, ya no somos como Caín, que andamos errantes en esta tierra carnal, sino que nosotros estamos separados, nosotros estamos revestidos de lo que es el Señor Jesús, Señor Jesucristo. Ya fuimos bautizados en su nombre, por lo tanto ya no somos esclavos o libres, como dice aquí, ya no somos ni judíos, ni griegos, ni de otro tipo de religión. Y también ya no somos varones, ya no somos mujeres, porque realmente ya somos espíritu, ya somos parte de Él. Ya no somos una separación de que yo no quiero ser como tal persona o yo no soy como tal persona, sino realmente ya somos una sola familia, ya somos una sola parte de nosotros junto con el Señor Jesús. ¿Sí? Sin embargo, volvemos aparte, recuerden, estamos hablando de la fe. Los que somos creyentes tenemos una fe sólida, tenemos una fe plasmada, y espero que así sean todas las personas en el mundo que son creyentes, que sea una fe verdadera y no solamente una fe para tranquilizar a otras personas que le están hablando acerca de la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta que los judíos creían en Dios. En la Biblia nos dice que agradaban a Dios, pero la mayoría de su tiempo también desagradaba a Dios. O sea, su fe era momentánea, su fe a lo mejor la dejaban en la ropa que usaban el domingo, su fe a lo mejor la dejaban en las acciones que daban porque la gente lo estuviera viendo, que estaban gritando y llorando en las calles. Hasta ese momento llegaba su fe. Sin embargo, había muchas cosas que desagradaban a Dios. Y nos dice en Romanos 3:20, nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces realmente volvemos a lo mismo. Las acciones que hacemos deben de ser una consecuencia de la fe que tenemos, del permiso que nos da el Espíritu Santo para hacer ese tipo de acciones. No que nuestra parte carnal nos esté diciendo: haz esto y gracias a esto vas a tener una salvación. No va a ser así como que yo voy a cavar un pozo para poner unas plantas y gracias a eso, gracias a mi acción voy a tener salvación. No, la verdad no es así. Debemos tener muy bien en cuenta que es una fe sólida, te va a llevar a tener oportunidades de hacer diferentes cosas, ¿sí? Vamos a continuar un poco más. Dice en
En el 11.6, la parte B, en la segunda sección del versículo 6 dice: el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardón de los que le buscan. Recuerden que no solamente es decir, pues yo creo en Dios, ¿sí? Recuerden que también es necesario tener una salvación. El Señor Jesús dijo, en el cual nosotros podemos ser salvos por gracia, gracias a esa parte, gracias a que creemos a su Hijo. Y si nos vamos de esta manera, gracias a la promesa que se hizo desde el huerto del Edén, desde Adán, donde dijeron que iba a haber un Salvador, la tenemos hoy en día, que es el Señor Jesús. Entonces estamos viendo que realmente no solamente decir, sí creo en Dios y ya, ser salvos automáticamente, no. También nosotros tendremos que creer, los que no son creyentes, tenemos que saber que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Esto es el Señor Jesús. No hay nadie más. No hay un Dios de la India, no hay un Dios de Europa, no hay un Dios de África, no hay un Dios de Latinoamérica. No hay un Dios separado solamente que esté allá, ¿sí? Sino hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Entonces nos podemos a pensar en que realmente nuestra fe nos lleva a esta parte de la salvación. Si es una fe verdadera, nos lleva a la parte de la salvación. La parte de la salvación nos lleva a tener comunión con Dios. La parte de la comunión con Dios nos lleva a tener obras. De esta manera, no al revés, ¿sí? De esta manera podemos ver que las obras que hacemos o que las obras que desarrollamos o que los servicios que damos a la iglesia o a nuestra comunidad son realmente obras del Espíritu Santo que ya está en nuestros corazones 100%. Ya no está que viene momentáneamente y se va como en el Antiguo Testamento. Como decíamos, es otra dispensación. Ya es algo que está aquí. Me emociono. Me están diciendo que ya le corte. Perdón. Tengo muchos versículos que mostrar este día. Espero acabarlos en 2 minutos, que no creo. Dios nos pide que lo busquemos, que lo encontremos. David en Salmos nos decía que lo buscáramos en todo momento, ¿sí? En varias partes de los Salmos. Pero vamos a ver, bueno, voy a resumir un poco más para un poquito más rápido. Dice en 1 Crónicas 28:9: buscaréis y lo hallarás, mas si lo dejares, Él desechará para siempre. O sea, Él nos está invitando a que lo busquemos. Nos dice en Salmo 58:11, en resumen, nos está diciendo: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue a la tierra. En Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me he hallado a los que temprano me buscan. En Jeremías 23:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque si me buscaréis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Y así hay muchos versículos donde nos invita realmente a que busquemos a Dios, no solamente que nos quedemos con la parte de que alguien nos dijo que nacimos en esta casa y por lo tanto vamos a tener esta religión y por lo tanto vamos a ya tener una salvación automáticamente. No es así. Ay, caracoles. No tengo mucho que decir. Yo creo que voy a tener que cortarlo esta vez y voy a tener que avanzar la siguiente semana para poder entrar un poco más, terminar un poco de lo que es Enoc y comenzar con Noé, porque realmente no vamos a alcanzar. Estamos viendo apenas dos héroes de la fe, 2 versículos. Yo quería acaparar un poco más, no se puede. Ahora sí que el tiempo es de Dios y realmente pues tenemos que cortar el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Espero que haya sido de bendición para ustedes este conocimiento un poco más a fondo de lo que son las héroes de la fe. Y vamos a continuar la siguiente semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el tierra de tu lugar, Señor, te agradecemos porque sabemos que tú nos has demostrado de 1000 maneras, o por así decirlo, que tenemos que actuar con fe, Señor. Gracias al ejemplo que tú nos dices en Abel, que estaba efectuando con fe sus ofrendas, Señor. También a que podemos tener una comunión tan grande como Enoc, Señor, en el cual podemos caminar junto contigo en el momento en el cual nuestro espíritu esté 100% dedicado solamente a ti, Señor, y no a problemas carnales o problemas terrenales, Señor. Te agradecemos por la enseñanza del día de hoy, Señor, y permítenos aprender más de tu palabra en unos momentos más. En nombre de Cristo Jesús. Amén.